RPP al general retirado del ejército peruano César Astudillo, quien tuviera los más altos cargos en el ejército, comandante general, y en las Fuerzas Armadas, jefe del comando conjunto de las tres fuerzas. Actualmente, como retirado, es un académico que enseña cursos sobre geopolítica y sobre realidad nacional, tanto en el Centro de Altos Estudios Militares como en la Escuela de Oficiales. General Astudillo, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. Don Fernando, buenas noches. Un honor estar aquí. Bueno, sabemos que usted es una persona que por su actividad académica incluso observa nuestra realidad y hay una particularidad con su carrera, que usted era jefe del Comando Conjunto, debía serlo hasta octubre del año 21, pero prefirió renunciar para no tener relación alguna con el presidente electo de la época, Pedro Castillo. Por eso que su paso al retiro, a su pedido, se produjo antes de que se complete el mandato, cosa que es muy rara, porque los jefes en general quieren quedarse jefes el mayor tiempo posible. ¿Por qué renunció usted? Bueno, mi carrera, Fernando, ha estado marcada por el combate a la subversión. Desde muy joven, desde la escuela militar teníamos ese concepto, ¿no?, de lo que era el militar, defender a la patria de esta criminalidad. Entonces, cuando entró y llegó el presidente Castillo, obviamente era un proceso democrático, ninguna institución, ninguna, se manifestó en contra cuando ya fue nombrado como presidente, proclamado. Y en las Fuerzas Armadas el simbolismo es muy fuerte. O sea, para mí entregarle el bastón de mando de como jefe supremo de las Fuerzas Armadas era realmente, vaya, impensable, ¿no? Por eso preferí renunciar sin llevar, en algo muy personal, sin llevar ninguna aventura con mi decisión. De acuerdo. Hay que recordar que usted ha combatido en el CENEPA en el año 95 y que ha sido miembro de los Chavín de Huántar, es decir, usted entró a la embajada en el Grupo Japón Alfa, poniendo el pecho ante una casa tomada durante 4 meses para liberar a los rehenes, de manera que cuando dice que su carrera está marcada por el combate en el terreno, está refiriéndose tanto a la defensa de nuestro territorio en el 95, cuanto a la defensa de nuestra democracia contra un grupo terrorista, o los dos grupos que existieron a partir del año 80. Yo quisiera preguntarle, ¿cuál fue el comportamiento de la Fuerza Armada cuando la salida de Pedro Castillo, es decir, el 7 de diciembre pasado? Era imposible, y se lo digo con conocimiento de causa, Fernando. Yo conozco a todos esos oficiales, son de mi generación, y sabía perfectamente que no podían apoyar la aventura de este señor. Era imposible. Es por eso que, obviamente, cuando tomaron la decisión, había que saludar esa decisión, ¿no? Porque fue trascendente que rechacen esa aventura de dar un golpe de Estado, ¿no? Que lo niegan en mil formas, pero es un hecho ya que ha quedado en la historia. Bueno, pocos niegan, no se puede creer a los que niegan, algunas personas interesadas, pero en realidad hay un consenso de los que observan eso. Ahora, hay una prédica que ha calado en cierta gente de que se le ha retirado de una manera ilegal, pero basta ver el discurso para saber que era un golpe de Estado, ¿no? Ya el discurso y el postdiscurso que se pudo visualizar después evidencian, ¿no? Evidencian un comportamiento realmente pueril, ¿no? Infantil totalmente. Tratar así a una nación es inconcebible en un estadista. No lo puede hacer, no debe hacerlo, ¿no? Y afortunadamente todas las fuerzas, los poderes y las instituciones que estaban a cargo en ese momento tomaron una decisión crucial en la vida del país, ¿no? Y las Fuerzas Armadas, por supuesto, que hicieron lo que tenían que hacer, rechazarlo. Pedro Castillo trató de seducir a algunos jefes militares para que lo respalden. De hecho, nombró jefes y nombró ministros de defensa, ¿no? Sí. No lo sé. Lo que yo sí sé es que, bueno, a los que estaban no.
seguramente ha tratado, ¿no?, de traerlos a su orilla, seguramente ha tratado eso. Eso no lo sé realmente, pero creo que por la formación, la trascendencia de nuestras Fuerzas Armadas, ningún militar se iba a prestar a eso porque sabe, o sabía, y sabrá que eso lo va a marcar de por vida, ¿no? Siempre hay algunas ovejas negras en todas las instituciones, ¿no? Siempre hay gente que se deja seducir por el nombramiento de ministro de Defensa, sí, etcétera. Claro. Porque, de hecho, una de las primeras cosas corruptas que se conocieron fue el pago en nombramientos de generales para el ascenso. Es cierto que de la Policía Nacional, pero también se buscó manosear los ascensos de la Fuerza Armada. Sí, y manosearlos burdamente, ¿no? Incluso se permitió a este señor pasar al retiro a una autoridad como el comandante general del Ejército, que era el general Vizcarra en ese momento, pasarlo al retiro de una manera intempestiva. ¿Para reemplazarlo por quién? En ese momento entró el general Córdoba, que era el que seguía en el mando. ¿Castillo podía creer que con esta promoción inesperada se ganaba un aliado que podía respaldarlo? Seguramente ha podido pensar eso, ¿no? Debería seguramente tener una lealtad, pero no fue así. No fue así, y tanto que las cosas salieron como salieron, ¿no? ¿Y cómo evalúa usted el desempeño del Ministerio de Defensa, que ha tenido varios jefes militares, algunos civiles también, como Walter Ayala al principio, pero después hubo militares y hasta un marino, ¿no? ¿Cómo evalúa el desempeño del Ministerio de Defensa bajo Pedro Castillo? En el régimen de Pedro Castillo realmente el Ministerio de Defensa retrocedió demasiado, muchísimo. ¿Por qué? Porque eran personas que desconocían totalmente la gestión de defensa, desconocían, no conocían ni siquiera las jerarquías, ¿no? O sea, ya algo que podía ser obvio, no lo conocían, se tardaban un tiempo considerable, detuvieron todos los procesos que habían, o sea, los procesos que se han debido hacer el 2020-21, recién los están volviendo a formular porque se perdió todo ese tiempo, ¿no? Por eso fue nefasto ese paso, y sobre todo por defensa, y sobre todo por la tendencia de muchos de esos ministros, ¿no? Ya. Hubo ministros de defensa entonces, incluso uniformados, como almirante, que sí se plegaron al designio político de Pedro Castillo. Pero claro que sí, era evidente, ¿no? Era evidente que la correspondencia con el presidente no solamente eran sus allegados, ¿no? Aparte de que paisanos, que bueno, podría ser intrascendente, pero había una correspondencia, ¿no? Ahora, hubo civiles también, como el primero, que fue ministro de Defensa, que fue Walter Ayala. Sí. ¿Qué cosa dejó a su paso por el ministerio? Absolutamente nada. Absolutamente nada, ¿no? Que lo digan los mismos comandantes generales, ¿no? Quizás haya podido tener la intención, quizás, pero su inexperiencia, y sobre todo que todos los políticos que rodeaban a Castillo, recordemos, trabajaban en su cartera. Recordamos a todos esos ministros que se la pasaban defendiendo y dando conferencias y tratando de defender al ministro, y se olvidaban de su gestión, ¿no? ¿Cuál era el estado de la inteligencia militar y de la inteligencia en general cuando estallaron las manifestaciones sociales después del golpe de Estado de Pedro Castillo? ¿Estábamos mal preparados, conocíamos mal lo que estaba sucediendo? Bueno, la Dirección de Inteligencia Nacional, sí, que la DINI, sí, que lidera el sistema de inteligencia y tiene pues a las inteligencias de las instituciones, de la policía, etcétera, no hizo realmente ningún trabajo, ¿no? Porque si iban a haber conflictos, es el DINI quien le avisa al presidente. Él despacha directamente al presidente y le dice: señor, señora, va a suceder esto se está sucediendo en la frontera, en el norte, en el sur. Incluso les advierte hasta de los fenómenos naturales, que lo hacen otras instituciones, pero las consecuencias que van a tener sociales esos fenómenos naturales. Sabemos que traen consecuencias sociales, no solamente es el desastre y la ayuda de INDECI, no, traen problemas sociales. No se trabajó en eso. Y no se trabajó, y por supuesto
que sorprendió a mucha gente, lo que empezó a suceder en el sur, ¿no? Y eso no debe suceder, no debe pasar, o sea, puede pasar, pero inteligencia debe advertir. Recuerdo perfectamente que este gobierno nombró primero a un coronel, experto, coronel Liendo, y duró, ¿qué? 10 días, creo, ¿no? Pese a que advirtió todo lo que se venía, no repararon en retirarlo, ¿no? Ahora, ¿por qué es que en Ayacucho se envió a la Fuerza Armada y no a la Policía Nacional? Mira, Fernando, ese es un tema realmente de efectivos, ¿no? Yo considero, o sea, desde mi punto de vista, ¿no?, que los conflictos sociales los debe resolver la Policía Nacional. O sea, esas protestas, eso es la Policía Nacional. Enteramente. ¿Por qué? Porque para que ingresen las Fuerzas Armadas a ese nivel tienes que darle 3 características fundamentales, ¿no?, que son, en principio, una ley firmada por el presidente o la presidente, tienes que equiparlos y tienes que entrenarlos. O sea, sacar tropas, pues, para repeler o para controlar manifestaciones que se habían tornado ya violentas. Ese escenario no se evaluó y dispusieron, pues, lo que dispusieron, ¿no? Pero es la policía realmente los que, o sea, en adelante, ¿no?, porque ya no se puede retroceder en el tiempo, pero es la policía la que está entrenada, equipada y legalmente autorizada para realizar. Sí, pero con un estado de emergencia sí, se soluciona solamente el primer problema, que es el marco legal, pero los otros, equipamiento y entrenamiento, no es. Entonces, hemos planteado ya varias veces, bueno, cuando estaba en funciones, de que liberemos a muchos efectivos de nuestra Policía Nacional que están en actividades que tranquilamente las puede asumir las Fuerzas Armadas. Solamente te voy a dar un ejemplo, son varios, pero solamente un ejemplo. Los puestos de vigilancia en la frontera. O sea, eso lo controla la policía. Eso tranquilamente puede pasar a las Fuerzas Armadas y esos efectivos venir a las calles. Hay varias cosas que hemos planteado, ¿no? Pero ya decidirán, pues, los actuales mandos si llegan a una... ¿Usted diría entonces que fue un error enviar a soldados a reprimir esa manifestación en Ayacucho? No. Y no a policías, porque efectivamente, como usted dice, los militares no están formados para alternar con la población civil y no tienen equipo para eso, usan armas de guerra. Y eso es lo que ha producido una mortalidad que quizá con la policía hubiera podido ser evitada. Bueno, se han dado en ambos casos, ¿no? Se han dado en ambos casos y justamente eso trata la investigación, porque finalmente la ley le permite, ¿no?, sacar a las Fuerzas Armadas, bueno, que salgan. Como sucedió en el COVID, ¿no? En el COVID estuvieron en la calle año y medio, ¿no? Pero era otro tipo de emergencia, era una emergencia sanitaria, porque se trataba, al contrario, de ayudar a la población, ¿no? Ahora, su sucesor como jefe del Comando Conjunto, el general Gómez de la Torre, ha sido convocado a dar declaración, a dar respuestas en la investigación que se sigue por estas muertes. ¿Quién es el que da órdenes en una intervención como la que sucedió en Ayacucho, Fuerza Armada? Mira, Fernando, esto confunde mucho a la población, ¿ya? Y las preguntas que creo que está haciéndole la Fiscalía no le están enfocando de esa manera, porque hay órdenes, hay responsabilidades, ¿no?, y hay órdenes tácticas, órdenes estratégicas en cada nivel. Y finalmente el que conduce es el teniente, el capitán, el que se va con la patrulla a las calles, ¿no es cierto? Pero en todos los niveles hay responsabilidades. Por eso, cuando la Presidenta de la República dijo, no, yo no tengo nada que ver acá, pues no, sí tiene responsabilidad, por supuesto que tiene. Es la jefa suprema de las Fuerzas Armadas, ¿no? Es la jefa suprema de las Fuerzas Armadas y tiene responsabilidad. Porque no me digan, pues, que de pronto se enteró que habían muertos, entonces, ¿qué hizo? ¿Qué disposición dio? Que el Premier no tiene responsabilidad tampoco, mentira, pues, sí la tiene. ¿Ministro de Defensa? El ministro de Defensa también tiene responsabilidad. Porque... O sea, presidenta, primer ministro, ministro de Defensa, todos participan en la orden que llega a un militar. Pero por supuesto, porque para que salgan tienen que firmar una ley que autorice, un decreto supremo que autorice a que salgan las Fuerzas Armadas. Y eso lo firma es la Presidenta de la República, refrendado por el ministro de Defensa y por el Premier. Entonces,
No digan ahora pues que no sabían, que ha sido una sorpresa, que ellos no dan órdenes. Por supuesto que dan disposiciones, ¿no? Y del nivel más alto. Porque si ellos no autorizan, las Fuerzas Armadas no entran. Es la verdad. Se está solicitando ahora, a través del Poder Judicial, que el Ministerio de Defensa dé información sobre los hechos vinculados con estas manifestaciones y la represión de ellas. Esto le parece un procedimiento normal. Bueno, si la justicia está pidiendo información, finalmente se la van a dar. Ahora, hay información, Fernando, que es reservada, ¿no? Tiene una clasificación. Y eso solamente puede ser autorizado por un juez. Sí. Te lo digo con total conocimiento. Por eso el fiscal pide al Poder Judicial que el Poder Judicial solicite la información. El Poder Judicial tendrá que hacer su labor, porque el fiscal de motu propio no puede pedirlo, ¿no? O allanar y confiscar esa información. No puede. Eso se hace a través legalmente del juez. Mientras tanto, seguimos con actividades subversivas en el Braem y otras zonas de la selva, en donde hay una extensión de cultivos de coca. En días pasados hemos asistido a la captura de un jefe importante, de un jefe operativo importante, nada menos que en la provincia de Huanta, que usted conoce bien, por el papel que ha jugado Huanta en los años 80 y 90, el camarada Carlos. ¿Por qué nuestra Fuerza Armada? Yo pienso que destina una 10ª parte de sus efectivos, no ha podido terminar con unos cuantos cientos de delincuentes que siguen dominando este territorio peruano. Claro, Fernando, esa es una respuesta que se hace a la población siempre. Oye, ustedes no, me la hacían a mí, ¿no? Oye, ustedes no pueden con todos los que están ahí, con todo el armamento. Es 10%, ¿no? Más o menos de la Fuerza Armada. Es una cantidad considerable que tenemos ahí. Realmente no sé, no quiero preguntar tampoco cuántos efectivos mantenemos, pero hay dos cosas importantes, Fernando, que la gente debe conocer. El 80%, en algunos momentos 85% de todo el personal que está desplegado no está en patrullaje tras los criminales estos. Están haciendo control territorial, o sea, están estacionados en bases militares en toda esa zona del BRAE. ¿Por qué? Dicen, oye, pero ¿por qué no salen? Sí salen a patrullar en su zona, ¿no? Pero están ahí porque justamente, si esas bases se retiran, como sucedió en 2 gobiernos democráticos, inmediatamente esa zona se infesta de narcotráfico y de terrorismo. Ahora, algunos políticos, algunos medios de comunicación se rajan las vestiduras cuando uno escribe terrorismo. Dicen, no, que eso ya no existe. Por supuesto que existe. Y doy toda la veracidad a esta información. El terrorismo, acaban de detener a un criminal que solamente no se ha dado toda la información sobre él, pero ese tipo es un criminal, pero así perverso. Habla sobre Cris, sobre maldito Cris, o sobre Carlos. No, sobre Carlos, el delincuente terrorista Carlos, que primero, cuando en la operación Ojo de Águila, Raúl cae con heridas y posteriormente muere producto de una enfermedad que ya lo venía, ¿no? Las heridas lo terminaron de matar. Deja un vacío, porque él era el líder militar. Y ese vacío lo han querido ocupar muchos de estos jóvenes terroristas, ¿no? Uno de ellos era Carlos. Lo primero que hizo fue a Huarcatán, ahí a Pucacolpa. Asesinó a 5 personas, a un padre con sus hijos, 2 menores de edad. Luego hace lo de San Miguel de Lene, 17, con 2 bebés quemados, incinerados. ¿No? Y no contento con eso, después de la Operación Patriota, que fue en diciembre del año pasado, en febrero, embosca y 7 policías. Mata a 7 policías. Entonces, ese es el delincuente que han, Carlos, que han agarrado. O sea, no es poca cosa, es un elemento importante dentro de la organización de Sendero, ¿no? Y terminando con la pregunta que me hiciste, los criminales en el BRAE están en una zona extensa. Se ponen en un sitio, se ponen en otro, ¿no? Y se ocultan con la población. Porque como algunos decían, oye, es tan fácil, saben que están ahí, bueno, pues bombardeenlo. No es así, así no funcionan las cosas, ¿no? No se puede hacer eso, no se puede, ¿no? Se le tiene que hacer un seguimiento especial, ¿no? Que muchas veces nos han costado bajas en las patrullas, pero el movimiento que tienen dentro de la selva es bien complicado.
y nosotros evitamos siempre por delante las poblaciones que están ahí cerca. Una población que está cerca no se puede tocar, pues, ¿no? Y nuestros oficiales, nuestros técnicos, nuestros soldados lo saben bien. Ese respeto que hay por la vida lo tienen por encima de todo. Pero, mira, Fernando, yo te digo, más temprano que tarde, José debe estar cayendo. Ojalá. No le queda. Ojalá que un jefe como él, que ha estado incluso desde la época de Nabi Guzmán, pues Carlos, que ha muerto o que ha sido capturado la semana pasada, tiene 27 años. Sí, eso. Y ha nacido cuando ya Nabi Guzmán estaba colaborando con Vladimiro Montesinos. Ahora, ¿hay apoyo a los grupos que hay en el BRAEM en la política peruana y en el Congreso en particular? Bueno, el narcotráfico es su principal fuente, ¿no?, de ingresos. Y el narcotráfico tiene asentamiento, pues, político, ¿no? Sabemos mucho de congresistas, incluso... Sabemos, porque no se ha acusado nunca, ¿no? Bueno, no se ha habido, ¿no? Sí, pero nosotros, por lo menos, hemos visto, pues, ¿no?, de esos acercamientos con zonas cocaleras. Ahora, yo no estoy diciendo que los cocaleros pues sean unos criminales, pero sabemos a dónde va toda la hoja de coca, pues 90%, la mayoría, el 90% se va al narcotráfico. O sea, eso no es un cuento. ¿Cómo reacciona usted cuando oye que hay llamados para que la Fuerza Armada participe en la lucha contra la delincuencia en las ciudades? No, yo realmente no estoy de acuerdo y me podrán decir cualquier cosa, pero... Fernando, ¿tú te imaginas a un soldado con un fusil calibre 5.56 persiguiendo a un raquetero? No. Es imposible, pero hay gente que quiere, pues, meterlos como sea. Lo que podemos hacer es lo que dije inicialmente, ¿no? Necesitamos que los policías estén en la calle. Por ley, Fernando, y lo sabes mejor que yo, los que combaten la inseguridad ciudadana es la policía. No son ni las Fuerzas Armadas ni los serenos. Las fuerzas... la policía necesita pues una clave para esto, y el mejor apoyo que le puede dar las Fuerzas Armadas es relevarlos en varias funciones que tiene. Han hecho una parte, ¿no? Pero son muchísimos policías más que necesitamos. Mira, nosotros en el país tenemos distritos nomás, tenemos 1.879. ¿Y sabes cuántas comisarías tenemos? 1.500. O sea, ni siquiera tenemos una por distrito, ¿no? Sí. Entonces, eso complica más el asunto. Pero si los policías van a estar haciendo actividades que no es combatir la inseguridad ciudadana, sabemos que tienen otros controles. Pero denle a las Fuerzas Armadas, pues evalúen ellos mismos y díganle, bueno, esto, y esa gente la voy recuperando. Eso es lo que se debe. Ahora, usted está planteando que se rebaje la edad mínima para hacer el servicio militar. Sí. ¿Por qué es y cuánta demanda hay por parte de los jóvenes a hacer el servicio militar, que ya es obligatorio, ¿no? Claro, ¿qué sucede, Fernando? Hemos podido verlo, o sea, esto no tampoco se me ha ocurrido un día que me levanté, no. Hemos visto la práctica jóvenes que a los 16 años están acabando el colegio, o que han dejado el colegio por X motivos, ¿no? Y entre esa edad y los 18 que ya pueden ser capados para el servicio militar, buscan alguna actividad económica, particularmente en el BRAE. Esos muchachos no tienen a dónde ir. Te hablo de menores de 18. Van al cuartel y no los puedes recibir, porque no, tu DNI no tengo. Lo siento. Antes, bueno, en otras épocas, pues con la autorización del padre se podía, ¿no? Pero ya no, es muy riguroso eso, esa captación. Entonces los chicos, ¿dónde terminan yéndose? Minería ilegal, narcotráfico, otro tipo de actividades criminales, porque no encuentra función. Esos famosos ninis, ¿no? Que ni estudian ni trabajan. Entonces, ¿qué hacen? Ahora dicen, pero ¿cómo vas a meter a un menor de edad a manejar armas? No manejen armas. Las Fuerzas Armadas tienen competencias muchísimas. Y tranquilamente los muchachos pueden hacer su servicio, ¿no?, con mucha disciplina, mucho entrenamiento, en las funciones de riesgo de desastres, en las funciones de apoyo social, en las funciones de ingeniería, que básicamente es lanzamiento de puentes en todo el país. Nuestro país, que necesita 3.000 puentes, necesita pues gente que la trabaje. Y no tienen necesidad de agarrar un fusil. Ya cuando cumplan 18 y si quieren servir, bueno, procederán a reengancharse y a continuar con su servicio militar, ¿no? Pero hay una edad en la que ellos podrían servir a su patria de esa manera.
Alguien dirá, no, que eso va contra los derechos humanos. ¿Qué preferimos? ¿Que se vayan a una actividad ilícita, criminal, o que hagan un servicio militar especial? No el normal de empleo de armas, ¿no? Especial. Se ha autorizado en días pasados el ingreso de militares norteamericanos al Perú. Es una vieja costumbre, ¿no? Sí. Para ejercicios conjuntos se habrá hecho cuando usted estaba en actividad. Pero acá ha habido ciertos cuestionamientos. ¿Cuál es su opinión sobre esta decisión? Bueno, esa es una narrativa, Fernando. ¿Ya? Los ejercicios de cooperación mutua vienen de... Yo era cadete y ya habían esos ejercicios combinados, ¿no? Pero de cooperación. Quizás la gente no lo sepa y es bueno que lo sepa. El Perú tiene un contingente de 250 efectivos en la República Centroafricana. Sí, y ¿no? Se dice muy poco, ¿eh? Y hemos tenido jefes militares importantes, sí, ahí. Inclusive. Con tropas internacionales y con estrategias desarrolladas por grandes países, ¿no? Así es. Hemos tenido al almirante Mario Sánchez, que fue jefe de... Lo recuerdo en el Líbano, en los años 70, briseños. Usted lo recordará, ¿no? Un general que dirigió el batallón de los cascos azules en el Líbano, en plenos conflictos. Hemos tenido a varios oficiales al mando, cuando fue el batallón Perú al Sinaí, ¿no? Egipto, cuando hemos estado en Haití también con una cantidad considerable de oficiales, y ahora en la República Centroafricana. 250 efectivos, de ellos 29 mujeres dentro de ese batallón, dentro de esa organización. Y eso la gente quizás no lo conoce. Entonces nosotros no estamos invadiendo ni estamos haciendo nada. Es una participación de Naciones Unidas. Que nos entrena y que le da una relación a nuestra Fuerza Armada con otras Fuerzas Armadas. Sí, lo que han venido a hacer estos militares norteamericanos es una vieja costumbre. Ahora, pero porque normalmente vienen sin armamento, pero ahora están viniendo a diversos sitios y en diversas cantidades. Y no es que se vayan a quedar todos hasta el 31 de diciembre, que es su plazo máximo. Se van relevando y por eso cuando lo sumas da un número. Por supuesto. ¿No? General Astudillo, muchas gracias por su presencia acá. Quedan temas pendientes, naturalmente, pero ya regresará usted. Pero le agradecemos mucho que nos haya contestado a todas las preguntas. Muchísimas gracias.